Hola para todos, nuevamente nos encontramos para seguir hablando en este caso de síndromes del sistema neurológico. En el video anterior tuvimos una introducción en que mencionamos los principales síndromes de este sistema y además estuvimos hablando sobre síndromes sensitivos. Toda esta información sensitiva se integra a los diferentes niveles del sistema nervioso y provoca pues respuestas motoras que van desde los más sencillos reflejos a nivel de la médula espinal hasta reacciones más complejas ya integradas a nivel de la corteza cerebral. Entonces, en este video estaremos hablando de síndromes relacionados con la motilidad o síndromes motores y nos estaremos refiriendo precisamente en este video a los síndromes hemipléjico o hemiparético y al síndrome parapléjico o paraparético, que habíamos mencionado, si mal no recuerdo, en el video anterior, que la diferencia entre estos estaría con la intensidad de la parálisis. Además de estos síndromes, nos quedarían como síndromes motores del sistema nervioso a los síndromes extrapiramidales del sistema nervioso, dentro de los cuales se puede encontrar el síndrome parkinsoniano. Está también el síndrome convulsivo y otro grupo de síndromes relacionados con la motilidad. Sin más, empecemos a hablar del síndrome hemipléjico. El síndrome hemipléjico comprende parálisis de todo un hemicuerpo y tiene diferentes clasificaciones según el grado, tipo o topografía de la hemiplejía. Empecemos hablando de que este puede ser una hemiplejía durante el coma o una hemiplejía después del coma, y los primeros signos que se deben identificar es del paciente hemipléjico, casi siempre con una hemiplejía capsular durante el coma. Hay un grupo de signos que hay que identificar, de los cuales el primero, por supuesto, va a ser la pérdida de la conciencia de este paciente, ¿no? Entonces, los clásicos describen casi siempre como, por ejemplo, cuando el paciente está acostado, como la mitad de su cuerpo va a estar como la mitad del cuerpo paralizada va a estar más estirada, como que ala a la otra mitad, y esto estaría asociado con hipotonía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y amiotrofia de los músculos de ese lado del cuerpo, y dentro de esa caracterización va a tener un papel esencial la simetría facial. La cara del lado paralizado también va a estar como más extendida, y ahí también se menciona el signo de fumador de pipa. Cuando el paciente respira, pues la mejilla de ese lado como que se le infla, y el surco nasogeniano de ese lado también puede estar eliminado, o sea, no verse. Además, va a haber ausencia del reflejo corneano del lado paralizado, y va a haber hiporreflexia, o sea, disminución de los reflejos osteotendinosos de ese mismo lado, pudiendo aparecer también el reflejo de Babinski, tanto unilateral como más frecuentemente aparece, aunque pueda aparecer de forma bilateral. Los reflejos cutáneos abdominales van a estar también desaparecidos o disminuidos del lado paralizado. Se observa también el signo de Pierre-Marie-Foix cuando se comprime la rama descendente del maxilar inferior, y esta comprensión va a provocar dolor, aunque solamente se van a contraer los músculos del lado sano. Estos han sido los signos de la hemiplegia durante el coma. Después del coma puede aparecer una parálisis flácida y una parálisis espástica. Las características de la parálisis flácida van a permitir distinguirla de la otra. Como el mismo término lo dice, flácida, pues va a provocar amiotrofia, o sea, disminución del trofismo de los músculos de ese lado del cuerpo. Va a provocar hiporreflexia o arreflexia de los músculos ubicados también en el lado paralizado. Y otras de las características esenciales es que va a haber parálisis del facial de ese lado del cuerpo. Recordemos, entre los elementos de la parálisis del núcleo facial, del nervio facial, que éste tiene en su núcleo motor a su vez dos porciones, una porción superior y una porción inferior, que la porción superior, por ejemplo, del facial del lado izquierdo va
a inervar a la porción superior de la hemicara del lado izquierdo, y la porción inferior del núcleo del facial del lado izquierdo va a inervar la hemicara inferior del lado izquierdo. En el caso del facial del lado derecho, va a inervar de esa misma forma a las dos porciones de la cara con las dos porciones superior e inferior de su núcleo. ¿Qué es lo que va a distinguir la aparición de uno u otro tipo de hemiplegia? Pues como las fibras que proceden del haz córtico nuclear, que es quien suministra inervación a los núcleos de los nervios craneales, va a llegar las fibras. ¿Cómo van a llegar esas fibras? La porción inferior del núcleo del facial va a recibir solamente fibras del lado contrario, mientras que la porción superior va a recibir fibras ipsi y contralaterales, es decir, tanto del mismo lado como del lado contrario. Si hay una lesión de la cápsula interna de uno de los dos lados, pues la porción inferior del facial del lado contrario no va a recibir fibras de ningún lugar, y por tanto existiría una parálisis de esa mitad inferior de la hemicara. En este sentido, esa mitad de la hemicara va a estar completamente afectada, y eso es lo que nos permite describir una parálisis facial de tipo central, que cuando es de origen capsular va a estar acompañada de una parálisis del hemicuerpo del lado opuesto a la lesión. Entonces es una hemiplegia directa, pues están afectados tanto la cara como las dos extremidades del mismo lado del cuerpo, que en este caso sería el lado opuesto a la lesión. Les invito, si les resulta algo complejo, volverlo a escuchar, analizarlo. Es un proceso de interiorización de la distribución topográfica, digamos, de las fibras, del análisis de cómo los diferentes niveles y estructuras del sistema nervioso pueden afectarse, pero una vez que se comprende en un grado adecuado, pues es muy difícil que se olvide. Seguimos con las afectaciones entonces. Hablamos, a manera de resumen, de parálisis facial central, de parálisis o hemiplegia de la mitad del cuerpo, o sea, del hemicuerpo opuesto a el lugar de la lesión. Hablamos de reflejos osteotendinosos y de reflejos cutáneos abdominales disminuidos. Hablamos de lesión del hipogloso. El hipogloso va a aparecer si se le pide al paciente que saque la lengua, o que abra la boca, perdón, la lengua desviada hacia el lado paralizado. Y por último aparecería el signo de Babinski. Signo de Babinski que va a estar presente porque hay liberación piramidal, es decir, hay una afectación clara de la vía piramidal. Esta es la hemiplegia flácida. Ahora vamos a hablar de la hemiplegia espástica. En la hemiplegia espástica, el término espástico lo vamos a asociar a contractura, a hipertonía, a hiperreflexia. Lo vamos a asociar a aparición de Babinski y aparición además de clonus. Recordando el clonus, vamos a demostrarlo de una forma con la mano. Cuando se le realiza al paciente la prueba durante el examen físico de si tiene clonus o no, se agita la extremidad, y si cuando se suelta la extremidad sigue agitándose, hay presencia de clonus, que puede ser, es una de las alteraciones de los síndromes extrapiramidales. Una distinción clara que hay que tener cuando se habla de síndromes motores es si la lesión está en la motoneurona central o en la motoneurona periférica. Cuando hablamos de motoneuronas o de neuronas a los diferentes niveles del sistema nervioso, muchas personas dicen, ¿por qué una neurona? Una neurona va a ser tan grande. Y aquí es donde se explica que realmente son grandes poblaciones neuronales. O sea, un grupo, una población de neuronas que va desde un lugar hacia el otro. La primera neurona, que estaría ubicada en la corteza motora o corteza premotora, y desciende a los diferentes niveles del sistema nervioso hasta la médula espinal, donde la motoneurona anterior va a ser la llamada segunda neurona. Por tanto, las afectaciones van a ser diferentes si la alteración está en un nivel o en el otro. ¿Cuáles van a ser las afectaciones al lesionarse la neurona central o primera neurona de la vía piramidal?
aquí va a aparecer hiperreflexia, va a existir una atrofia, pero no será una atrofia verdadera, sino va a ser una atrofia por desuso. Los músculos a los cuales le llega inervación de esta motoneurona no van a poder moverse. En los días siguientes van a aparecer movimientos y vamos a poder percibir de que realmente no es una atrofia muscular real. Además, aparece clonus, aparece Babinski, los reflejos cutáneos abdominales van a ser opuestos, en este caso van a estar disminuidos, pero va a existir hiperreflexia en todos los demás, independientemente que, como en el mismo caso que describíamos de la atrofia, en los momentos iniciales, al haber cese del estímulo o los estímulos a la médula espinal procedentes de los centros corticales, o sea, de la corteza, puede haber una reflexia o hiporreflexia inicial. Por eso se habla también, en el caso de las paraplejías, por ejemplo, de paraplejías flasco-espásticas o flácido-espásticas, con un periodo inicial flácido y continuado por un periodo espástico. ¿Cuáles son los otros elementos a tener en cuenta? La cantidad de músculos que afectan. La parálisis de origen central afecta normalmente a grupos de músculos más grandes que la afectación de la motoneurona periférica. Y si se explora la reacción eléctrica del músculo por estudios de electromiografía, por ejemplo, se va a observar de que no hay degeneración del músculo. Entonces vamos a hablar de la parálisis de origen periférico. En la parálisis de origen periférico ya estábamos hablando inicialmente de la cantidad de músculos que afecta. Puede afectar a músculos aislados. En este caso, la manifestación va a ser la flacidez. Va a haber una atrofia real de estos músculos que por electromiografía o cuando se estudia la reacción eléctrica del músculo, sí se va a observar que hay real degeneración. No va a aparecer signo de Babinski, no va a aparecer clonus, y los reflejos cutáneos abdominales, sin embargo, van a estar aumentados. Entonces va a haber hipotonía de los músculos. La hemiplegia también tiene otras clasificaciones, que ya hemos hablado de algunos de esos términos. Puede ser o será una hemiplegia total cuando está afectada tanto la cara como las extremidades. Puede ser una hemiplegia directa cuando está afectada la hemicara y el hemicuerpo del mismo lado. O puede ser una hemiplegia alterna cuando está afectada una hemicara contraria al hemicuerpo, o sea, las dos extremidades afectadas. También se utiliza el término proporcional, o sea, hemiplegia proporcional cuando la intensidad de la parálisis es igual o muy similar en la hemicara y en el hemicuerpo. Seguimos ahora con el diagnóstico topográfico según el nivel de la lesión a lo largo de la vía piramidal. Estaríamos hablando entonces de hemiplegia cortical, hemiplegia subcortical relacionada con la corona radiada, o sea, ese conjunto de fibras que descienden de la corteza cerebral y que se van a agrupar cuando llegan a la cápsula interna, que sería el otro nivel y el más frecuente de parálisis o hemiplegia, que sería la hemiplegia capsular. Estaría también la hemiplegia talámica y la hemiplegia propiamente a nivel del tronco encefálico, troncular y vulvar. ¿Cuáles son las características específicas de cada una de ellas? La hemiplegia cortical generalmente va a estar causada por crisis jacksonianas, por ejemplo. Es un tipo de crisis convulsiva parcial que afecta a una porción de la corteza. Generalmente no va a estar acompañada de manifestaciones sensitivas y puede tomar, digamos, partes específicas, casi siempre no toma toda la corteza, la hemiplegia cortical, y por tanto no provoca toma de todo un hemicuerpo. Entonces, otra de sus características es que si la lesión es en el hemisferio dominante, va a traer otros trastornos como la afasia y como la apraxia. La hemiplegia subcortical, es decir, a nivel de la corona radiada, va a tener, digamos, características muy diferentes, pudiéramos decir contrastadas con la hemiplegia cortical. En este caso, no va a ser provocada por crisis jacksonianas. Pocas veces, raras veces, van a aparecer las monoplejías, puesto que como son un grupo grande de fibras, va a tomar más estructuras, va a estar más difusa
Le seguiría entonces la hemiplegia capsular, que habíamos dicho es la más frecuente. En la hemiplegia capsular puede ser flácida o espástica según el tiempo de duración, y hablábamos de que iba a tomar siempre el mismo lado, la hemicara y el hemicuerpo, por lo que va a ser una hemiplegia directa. Y la hemiplegia talámica, en este caso, va a ser una hemiplegia difusa, va a ser una hemiplegia poco evidente, se describe en el Janien, y además que va a estar acompañado de trastornos de la sensibilidad, es decir, dolores en algunos casos, afectaciones de los otros elementos de la sensibilidad superficial como el tacto y la temperatura. En el caso de la sensibilidad superficial, más ligeros y muy intensos en el caso de la sensibilidad profunda. Y aparecerá en este sentido, también se describe la ataxia. Finalmente están los síndromes a nivel del tronco encefálico, síndromes motores a nivel del tronco encefálico, donde se describe el síndrome de Weber y el síndrome de Miller-Dobler. El síndrome de Weber va a estar caracterizado por una afectación a nivel peduncular que va a tomar el núcleo del tercer nervio craneal motor ocular común del mismo lado de la lesión y va a tomar el facial del lado opuesto de la lesión y también el hemicuerpo contralateral. Y el síndrome de Miller-Dobler va a estar a nivel del puente o protuberancia. Les enseño. Estaremos hablando de los pedúnculos. Síndrome de Weber. Recuerden que a nivel del pie del pedúnculo mesencefálico se encuentra el núcleo del tercer nervio craneal, y a nivel del puente, estructura entre el bulbo raquídeo o médula oblongada y el mesencéfalo. A ese nivel, por lesión, hay de una de las dos mitades del puente, va a aparecer el síndrome de Miller-Dobler. El síndrome de Miller-Dobler va a estar caracterizado por lesión de toda una hemicara del lado contrario al hemicuerpo. En la hemiplegia alterna protuberancial puede haber, además de la afectación del nervio facial, afectación del sexto par o motor ocular externo. Y por último, el síndrome de hemiplegia alterna vulvar, que puede tener afectación tanto sensitiva como motora. Y la afectación sensitiva dependerá de la altura. Pueden estar afectados los nervios craneales, el quinto nervio trigémino, su raíz sensitiva, y los nervios 9, 10, 11 y 12, que son los que están relacionados con el bulbo. Además, puede aparecer síndrome de Claude-Bernard-Horner por la afectación de las fibras oculosimpáticas que descienden a nivel del bulbo. En la mayoría de las ocasiones lo que existirá será una hemiplegia sin afectación de la cara o hemiparesia dependiendo del nivel de la lesión. Igualmente pueden afectarse fibras que llevan los impulsos hacia el cerebelo, provocando del mismo lado de la lesión aparición de síntomas del síndrome cerebeloso o de la serie cerebelosa. Hasta aquí el síndrome hemipléjico. Y ahora pues continuaríamos hablando, pero de la paraplegia o paraparesia. La paraplegia es definida como la parálisis de ambos miembros inferiores. En este caso, de origen neurológico, puesto que puede haber pérdida de la motilidad que no sea de este origen. Y en el caso de la paraparesia estaríamos hablando de una disminución, digamos, de la funcionalidad o parálisis, pero no a todo el grado, no sería al 100%, y lo presenta un grupo considerable de pacientes. Por eso es importante hacer la distinción, aunque en general el síndrome tiene las mismas características o características muy similares. Existen dos formas fundamentales de paraplegia que se asocian también a los elementos de las hemiplegias. Está la paraplegia flácida, la paraplegia espástica, y dentro de la paraplegia espástica se habla de la paraplegia flascospástica, es decir, una parálisis de origen central
con los elementos iniciales de la paraplegia flácida. ¿Cuáles son las características que van a poder permitirme distinguir si es un tipo u otro? Pues están muy asociadas a si la lesión es en la motoneurona central o en la motoneurona periférica, precisamente porque en la parálisis o paraplegia, flácida va a estar provocada por una lesión en la segunda motoneurona, y en la parálisis flácida va a estar provocada por una lesión en la primera motoneurona, pero a nivel de la médula, que es lo que lo va a distinguir. En el caso de la paraplegia flácida va a tener las mismas características en cuanto a reflejo, en cuanto a la no aparición de clonus o de Babinski, en cuanto a la atrofia que va a aparecer en este caso, va a tener las mismas características de la parálisis central periférica, mientras que la paraplegia espástica va a tener las características de la parálisis central, digamos, hiperreflexia, hipertonía, clonus, Babinski, y la característica que compartirían tanto una como otra sería la pérdida de la fuerza muscular, teniendo claro, como ya habíamos mencionado, que puede haber una paraplegia flascospástica cuyo elemento distintivo va a ser que aunque haya signos de flacidez, va a aparecer el Babinski y el clonus. Nos quedaría por analizar entonces las etiologías. ¿Cuáles son las etiologías de la parálisis flácida? Estamos hablando de poliomielitis, de polirradiculitis, por ejemplo la de Guillain-Barré, y también de polineuropatías, y hay una enfermedad, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es una atrofia muscular peronea progresiva, que también se incluye entre las causas. Aquí hay que hacer una distinción en el caso de la paraplegia flácida, y es que cuando la lesión es a nivel de la propia raíz nerviosa, estaríamos hablando de trastornos puramente motores, pero cuando se afecta el nervio espinal, que es mixto, se habla ya de trastornos tanto sensitivos como motores, que es lo que puede estar provocado, o sea, puede estar causado por polineuropatías. A los exámenes complementarios, en este caso van a aparecer signos de denervación, por supuesto, como habíamos analizado cuando hablábamos de motoneurona central y periférica, se mantiene el mismo patrón. Vamos a hablar entonces de la paraplegia espástica. En el caso de la paraplegia espástica va a estar muy relacionada la intensidad de la lesión con la rapidez en que aparezcan los síntomas, incluso del tipo de lesión. Está fundamentalmente causada, uno, por compresión extrínseca de la médula o por una lesión intrínseca dentro de la médula espinal, a lo cual va a responder tanto la etiología como el cuadro clínico. En el caso de la parálisis por compresión medular extrínseca lenta, esto explica los trastornos, digamos, de la sensibilidad analgésica o algésica, la sensibilidad del dolor. Aparecen dolores radiculares porque se comprimen las raíces que salen de la médula espinal. En el caso de la paraplegia por mielopatía, como la lesión es intrínseca dentro de la médula espinal, pueden faltar los trastornos esfinterianos y los trastornos sensitivos. Y hay veces que esta parálisis es, digamos, funcional, o sea, la paraplegia es funcional por, digamos, un shock medular, que es el llamado silencio medular, por una sesión completa de la médula en que al principio va a haber analgesia, va a haber anestesia, va a haber pérdida de la motilidad, que después se puede ir recuperando y exagerando. Estaríamos hablando de una compresión medular súbita que provocaría entonces una parálisis flascospástica. En el caso de la paraplegia espástica, estaríamos hablando dentro de su cuadro clínico en dos formas de presentación que casi siempre están asociadas más a compresión medular que a la lesión intrínseca de la médula o mielopatía. Cuando decimos mielo nos referimos a médula espinal. Estas son la paraplegia en extensión y la paraplegia en flexión. En la paraplegia en extensión aparecerían los síntomas clásicos
de una lesión de la primera neurona motora. En este caso se hablan de los reflejos de automatismo medular. Dentro de los reflejos de automatismo medular, el reflejo de triple flexión de la pierna puede o no estar presente. Sin embargo, en la paraplegia, en flexión, que casi siempre como que le sigue a la paraplegia en extensión, sí va a estar presente, ¿no? En la mayoría o gran mayoría de los casos, y esto va a imposibilitarle al paciente que pueda responder a la exploración de los reflejos, es decir, no van a aparecer los reflejos osteotendinosos. La marcha de este paciente va a ser imposible. En el caso anterior, con el miembro totalmente en extensión, iba a ser una marcha digitígrada. Les invito a revisarlas en el Yaño o en otra bibliografía que consideren necesaria. Y un elemento clásico en ambos tipos de paraplegia es la presencia de trastornos esfinterianos. ¿Cuáles son los signos de compresión medular, que es la causa más frecuente de la paraplegia? Pues va a aparecer casi siempre al inicio un síndrome parecido a la sintomatología de un síndrome de Brown-Séquard. Es decir, si hay una compresión, primero aparecería síndrome de Brown-Séquard. Recordemos, compresión o hemisección medular aparecerá primero en una mitad de la médula, en una mitad del cuerpo que en otro, casi siempre sería lo más clásico, ¿no? Habrían trastornos esfinterianos, habrían trastornos sensitivos por elementos que ya hemos mencionado. Existiría además automatismo medular y los signos clásicos de compresión radicular, muy importante. Existiría un dolor muchas veces intenso, con asiento fijo, se describe, sobre el fondo de un dolor sordo en el cual o para el cual aparecen paroxismos casi siempre provocados por tos, por estornudo, etc. Estos serían los síntomas de compresión medular. Y en el caso de la paraplegia por lesión intrínseca medular, pudieran faltar los trastornos sensitivos, los trastornos esfinterianos, y va a haber ausencia de signos de compresión medular por lógica y signos de automatismo medular. Ahora, ¿cuál es la etiología de la paraplegia espástica? En el caso de la compresión medular, hablaríamos del mal de Pot, hablaríamos de un tumor vertebral y hablaríamos de los propios tumores medulares. En el caso de lesión intrínseca medular, hablaríamos de esclerosis múltiple, hablaríamos de la paraplegia espinal espasmódica, de la anemia perniciosa. Recordemos cómo en la anemia se dañan los cordones posteriores de la médula espinal, provocando trastornos sensitivos, y hablaríamos de la siringomielia. Ahora, también la paraplegia flascospástica, por su aparición súbita, puede tener causas específicas. Hablaríamos del shock medular, hablaríamos de la sección completa de la médula, que casi siempre provoca un shock, de la compresión medular aguda o subaguda no traumática, y finalmente de la llamada mielitis aguda transversa. De esta forma, chicos, hemos resumido elementos esenciales de los trastornos de la sensibilidad paraplégicos y hemiplégicos. Hemos hablado de los reflejos, de las motoneuronas, de la fisiopatología, del cuadro clínico, de las etiologías, de los exámenes complementarios. Espero que les haya servido, y en el próximo video de esta serie estaremos hablando de los otros síndromes motores para terminar en lo adelante con los síndromes del sistema nervioso. Muchas gracias. Recuerden, espero sus comentarios, su impresión sobre lo que hemos estado hablando. Si tienen alguna duda, se les agradece que se suscriban al canal, y un abrazo para todos.